Bien, muy buenas tardes. La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, UNICIT, y la Facultad de Ciencias Administrativas Empresariales y de Negocios les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Seminario Institucional de Divulgación de Resultados de Investigación, la Psicología del Crimen Financiero. Soy la doctora Iris Mazurkevich y los estaré acompañando y presentaré al doctorando Miguel Pandales, expositor. Además, queremos solicitarle pues encarecidamente llenar una encuesta de satisfacción que pondremos en el chat de esta reunión para conocer su opinión acerca de la actividad. Importante también, he de comentarles que se otorgará un certificado de asistencia si ha estado más del 90% del tiempo conectado en la actividad. Damos inicio entonces con la lectura de la hoja de vida de nuestro expositor de la noche. El doctorando Miguel Ángel Pandales es profesor e investigador de esta universidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de auditoría, incluyendo auditoría forense de investigación financiera, así como en blanqueo de capitales, fraude, enfoque basado en riesgo, entre otros. El tema que desarrollará en esta primera fase de su tesis doctoral contempla el segundo capítulo. Y ahora les dejo esta pregunta: el factor humano. Bienvenido, profesor Miguel. ¿Puede iniciar con su presentación, si es tan amable? Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con usted y compartir esta experiencia de satisfacción académica y profesional, y que sé que al final nos va a ayudar a toda la comunidad académica esta investigación. De ahí entonces el título de la auditoría antifraude en la prevención del blanqueo de capitales, un enfoque basado en el triángulo del fraude. Básicamente, nosotros habíamos hablado por qué la auditoría tradicional ya no basta. Y les dije anteriormente que la auditoría tradicional resulta de la insuficiencia y del entorno actual debido a las transformaciones estructurales en los negocios, en la tecnología y en los riesgos financieros. Las auditorías actuales no se hacen al 100%. De ahí entonces que entramos en la psicología del crimen financiero, que no es más que analiza cómo los procesos mentales y sociales influyen en la corrupción, influyen básicamente en todo el entorno. De allí entonces vamos a ver lo que son las ramas principales. Bien, la psicología del crimen organizado, su entorno central es el triángulo del fraude: presión, oportunidad, motivación, racionalización. De allí la motivación y los factores, el perfil del delincuente y el impacto del crimen financiero. Motivación de factores. En la motivación de factores tenemos la codicia, motivación, codicia, el poder, el éxito, es lo que influye en el fraude. La oportunidad, la falta de control interno, el caso de supervisión débil, la racionalización, por ejemplo, todo lo hacen, todo está grave, o sea, siempre hay quejas y están representadas todas en el triángulo del fraude. Adicional, la oportunidad y la racionalización. En la oportunidad y la racionalización, que todo está con falta de control interno y siempre hay justificación. De allí entonces entramos en el perfil del delincuente. El delincuente es inteligente, muy analítico, narcisista, manipulador. De allí entonces vemos que esa inteligencia y ese análisis es la capacidad que tiene. No cualquiera puede cometer un fraude. Por eso que existen estos tres factores, según el autor Donald Creasy en 1954, porque la presión y la motivación y la racionalización lo que hace es que haya carencia de empatía.
Entonces aquí el impacto del crimen financiero. El impacto del crimen financiero, entonces, nos habla de las pérdidas económicas, el daño y la reputación del crimen organizacional. Si es así, entonces tenemos que el impacto del crimen financiero, las pérdidas económicas son latentes. El daño reputacional como el daño personal, el riesgo país. Y posteriormente la prevención de la auditoría. Sin prevención no puede haber auditoría. Nosotros queremos hacer una auditoría después de, cuando podamos hacerlo antes. La auditoría comúnmente en nuestro país se hace y después no hay seguimiento. De ahí entonces la psicología del crimen. Como anteriormente les dije, comúnmente se dice que el experto, siempre hablamos del experto, pero según los estudios que he tenido, los expertos son los delincuentes, son los que están por delante, son los que nosotros vamos detrás de ellos para entonces descubrir todas sus falencias y todas sus actividades delictivas. Entonces, digamos más que somos especialistas en el tema, pero la delincuencia no para. De allí tenemos que enfocarnos plenamente en la auditoría antifraude. Por favor. La fundamentación teórica de esta investigación es la epistemología. Por favor. Para entrar en el entorno de la postura epistemológica de esta investigación, entramos en la epistemología empírico-analítico. Pero antes, ¿qué es la epistemología? ¿Qué es eso? Bueno, la epistemología básicamente es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Qué significa saber algo? ¿Cuáles son sus límites? En pocas palabras, la epistemología se pregunta cosas como, por ejemplo, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo sabemos que algo es verdad o es verdadero? ¿De dónde viene lo que sabemos? Experiencia, razón, conciencia, ciencia. ¿Y qué diferencia hay entre querer algo y saberlo? Entonces la epistemología nos permite a nosotros analizar si el conocimiento proviene básicamente, digamos, de experiencia, como sostener, o la razón, como propone el racionalismo. En resumen, la epistemología nos va a permitir a nosotros entender como instrumento el conocimiento que tan confiable es. Okay. ¿Es confiable o no es confiable? De allí entonces, de que la epistemología de esta investigación es empírico-analítico. ¿Por qué es empírico-analítico y por qué su paradigma es positivista? Empírico-analítico porque la investigación se sustenta en empírico-analítico y positivista porque se utiliza evidencias cuantificables. Digamos, interpretación cualitativa, cuantitativa, para explicar el fraude financiero. Y también se fundamenta en la teoría del triángulo de fraude de Donald Creasy en 1953, presión, oportunidad y racionalización. Como también en la sustentación de los autores Hermanson, 2004, donde nos muestra el cuarto elemento, que es la capacidad. Y aquí entonces se explica el comportamiento fraudulento a partir de la presión, la oportunidad, la racionalización y la capacidad. El enfoque empírico-analítico se basa en la observación de la realidad, en el análisis de los datos medibles, con el objetivo de ¿qué? De comprobar una hipótesis. Se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos como unas herramientas, como las herramientas estadísticas también, para explicar la relación de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La auditoría antifraude basada en el triángulo de fraude. ¿Cuál es el efecto? El blanqueo de capitales. Entonces, de allí, vamos entrando en el paradigma post-positivista. En el post-positivista, la realidad existe. Sí existe la realidad. Hay un problema. Entonces, la realidad existe, pero solo puede conocerse de manera aproximada. Aquí se reconoce que los resultados científicos no son verdades absolutas, sino son conclusiones sujetas a revisión.
Y es interesante porque estas conclusiones de esta revisión nos muestra la postura epistemológica. Por favor. Como marco referencial en esta investigación, estamos utilizando los siguientes autores. Ya mencionado, el Triángulo de Fraude de Creasy, 1953. Y nos preguntamos, ¿por qué no vamos con un autor tan viejo? Pero según las investigaciones que se han hecho aquí en Panamá, muy poco mencionan al Triángulo del Fraude. Y el Triángulo del Fraude hoy en día hace falta explotarlo. Explica que el fraude surge cuando convergen presión, oportunidad y racionalización y permite comprender el comportamiento humano y diseñar estrategias. Cada 5 años escuchamos corrupción y más corrupción. Si aplicamos el triángulo del fraude, si aplicamos la capacidad de Wall y Hermanson en 2004, que es la habilidad y la posición, inteligencia y confianza, y que posteriormente a esta investigación, como le dije anteriormente, vamos a buscar un quinto elemento por Miguel Pandales. Eso es lo que se busca aquí. Entonces, por parte de Hall, 2016, destaca que la eficacia de la prevención del fraude depende del sistema sólido de control interno. Aquí no se utiliza el control interno como debe ser. Aquí no hay una supervisión, no se hace. Y existe mucho conflicto de intereses. Entonces, el modelo POSO, que también nos interesa, establece 5 componentes importantes. Entre ellos el ambiente de control, la evaluación del riesgo, actividad de control, la información y comunicación, y sobre todo la supervisión y monitoreo. Y eso no solamente ahora más adelante que vamos a ver a quién va enfocado esto, yo diría que a todos, pero tiene que haber un componente específico. Por favor, la última. Esta investigación tiene su diseño metodológico basado en la unidad de análisis. El diseño metodológico de la unidad de análisis, esto está enfocado a 100 profesionales. Entonces, de aquí la descripción cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, porque los profesionales y las entidades vinculadas a la auditoría antifraude y la prevención del blanqueo de capitales en el sistema financiero Panamá. En la parte cuantitativa, porque la población está estimada en 100 profesionales, estimada del sector financiero y auditoría. ¿Por qué estimada? Porque en estos momentos yo hice una prueba piloto, porque todavía estoy en la etapa de la encuesta, estoy en una prueba piloto de 25 ítems y 10 expertos. Pero para el futuro, ahora que como termine el último módulo, la muestra estimada sería de 50 participantes. Y un muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Porque va dirigido a bancos de entidades financieras, a firmas de auditoría, departamentos de cumplimiento, empresas comerciales y entidades regulatorias. Y, cómo no, auditores y contadores. Por favor. Bien. El enfoque de la investigación es mixto, cuantitativo y cualitativo, porque se aplican encuestas a profesionales del sector financiero. También se miden las variables, control interno, detección del fraude, aplicación del triángulo del fraude, presión, oportunidad y racionalización, y uso de estadísticos. El enfoque cualitativo, el análisis de percepción, la experiencia de los auditores, la interpretación, la evaluación del contexto institucional y análisis de uso práctico. Este diseño mixto, secuencial explicativo. ¿Por qué? ¿Por qué secuencial? Porque primero se recogen y se analizan los datos cuantitativos y luego se interpreta y se complementa con los datos cualitativos. Y es explicativo porque los resultados numéricos requieren explicación seria y concisa e interpretación desde el punto de vista del contexto profesional y organizacional. Por favor. Como toda investigación, la tipología de esta investigación está basada en que no es no experimental. ¿Por qué? Porque aquí no se manipulan las variables están allí. Según el control de medición, son prospectivos. Prospectivos porque aquí se aplica encuesta, y ahora vamos a verlo, los instrumentos profesionales en el presente, y se proponen mejoras futuras. Es transversal. ¿Por qué? Porque la recolección de datos para describir y explicar su relación con el contexto real y mide la información en un solo momento. Ya. Descriptiva analítica porque nos permite a nosotros actualmente, los auditores antifraude,
y nos permite examinar la relación entre dos variables. En este caso, la variable de mi investigación es la auditoría antifraude basada en triángulo de fraude y el blanqueo de capitales. Según el propósito de investigación, es aplicada. ¿Por qué? Porque resuelve un problema real, mejorar la auditoría. Busca resolver, porque el problema no se va a resolver, sí lo podemos mitigar, ¿sí? Documental de campo. Aquí recoge una información primaria, directamente de profesionales, como mencionamos anteriormente, de profesionales de bancos, financieras, contadores, auditores. Descriptivo, relacional y aplicado. Descriptivo, relacional y aplicado describe el uso del triángulo del fraude, analiza básicamente su relación con la detección del fraude de capitales y propone mejoras prácticas. Estas mejoras prácticas van a ir paulatinamente mejorándose. Por favor. Las variables de esta investigación, como variables dependientes, el blanqueo de capitales tiene sus dimensiones, cuáles son sus indicadores, forma de medirlo, cómo vamos a medir este blanqueo de capitales y la fuente de datos. La dimensión, como contadores que somos, la mayoría, compra y venta de instrumentos financieros y transacciones encubiertas, irregulares. Eso es lo que se da comúnmente. Entonces, estos indicadores de esta dimensión, los números de operaciones inusuales. Hay muchas, en cuanto a los bancos, se dan operaciones inusuales en que nosotros tenemos que estar y ver cómo detectamos eso. Las transacciones fraccionadas que se dan. Muchos de ustedes que han tenido casos de contabilidad de costos, hemos visto varios sobrecostos allí, entonces son los indicadores. Forma de medirlo, bueno, comparación historial financiero. Vamos a medirlo, a través de análisis estadístico, de alerta, a través de análisis documental, revisión de movimientos de software, la fuente de datos, los estados financieros, reportes bancarios, sistemas contables, auditoría interna. Todos estos indicadores nos van a permitir a nosotros, esta fuente de datos, llegar a una formación y medición del tema. Por favor. La variable independiente de esta investigación es la auditoría antifraude basada en el triángulo de fraude. Variable independiente y esta es la independiente. La independiente, tenemos aquí las dimensiones, los indicadores, su forma de medirlo y su fuente de datos. Presión, oportunidad, racionalización de la capacidad. Los 4 elementos por nuestros autores, ¿sí? Y los indicadores de cada uno. En la presión, metas financieras. Ustedes saben que comúnmente existe presión dentro de nuestro trabajo. Entonces, en este caso, puse este ejemplo de la meta financiera que exige la oportunidad, supervisión insuficiente, racionalización, percepción de salario injusto, me pagan poco, recibo poco, pero como yo le he dicho comúnmente a ustedes, cuando a mí me pagan poco es porque, primero porque tengo que presentar mis credenciales, tengo que estudiar, tengo que prepararme para ganar más. Posiblemente me preparé, estudié, pero no gano lo que quería. Bueno, vendrá esa oportunidad, pero eso no da razón para cometer un fraude. Y la capacidad a nivel jerárquico. Como ya le dije anteriormente, la formación de la medición de estos indicadores nos dicen a nosotros que estas variables, estas dimensiones, están enfocadas siempre al fraude. Por ejemplo, aquí la formación se utiliza la escala, yo utilizo la escala de Likert. ¿Qué es la escala de Likert? Es un instrumento psicométrico. La escala de Likert nos permite a nosotros medir qué evalúa las actitudes, las opiniones, las percepciones, mediante una serie de afirmaciones. La escala de Likert nos va a permitir a nosotros determinar básicamente datos subjetivos, cualitativos e informaciones cuantificables. La escala de Likert nos va a permitir una serie de afirmaciones, digamos, con opciones de respuesta simétricas. Generalmente la escala de Likert es de 1 a 5 y son ordenados desde totalmente de acuerdo, de desacuerdo, de acuerdo. También tenemos, más adelante lo veamos, el AFA de Cronbach, ¿eh? Pero la fuente de datos de todo esto serían los cuestionarios, por ejemplo, los informes de auditoría, los cuestionarios de código y el código de ética y los manuales de función. Por favor. Bien. La operacionalización de las variables, con variables dependientes e independientes, la dimensión, el indicador y los ítems.
las escalas y las fuentes. Si nos vamos directamente a los ítems, estamos hablando de las evaluaciones periódicas del riesgo, de los riesgos que se dan de acuerdo a las variables, la falta de segregación de funciones, existen códigos de ética que no se utilizan actualmente, percepción de tolerancia institucional, verificación de clientes, sistema automatizado, programa de estimación. Entonces aquí viene la escala de Likert y las encuestas de auditores. Esta escala de Likert que nos va a permitir a nosotros medir qué evalúa las actitudes y las opiniones o percepciones y nos va a permitir convertir todos los datos subjetivos en cualitativos y cuantitativos dependiendo del objetivo al que lleguemos. Por favor. Bien. Hipótesis. Como toda investigación, la hipótesis negativa o afirmativa. Bien. La auditoría antifraude mediante la aplicación de metodologías y procedimientos basados en el triángulo de fraude incide en la prevención de detección de control y blanqueo de capitales en Panamá o no incide. Entonces, esa hipótesis de investigación me va a permitir a mí determinar si incide o no. Y eso, a medida que vamos en la investigación, lo vamos a ver. Por favor. Bien, los instrumentos. Es interesante este instrumento, esto que está aquí, es una prueba piloto que se hizo, que yo hice, para poder determinar si es viable o no. Aquí en la prueba piloto, básicamente utilicé lo que es el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un índice estadístico que mide la consistencia interna y la confiabilidad de un instrumento de medición. Entonces, como es la encuesta de Likert que acabamos de hablar. Y esto indica cuánto puede lograr un ítem entre sí y cuánto puede lograr el valor alto y sugiere que esos elementos se midan el mismo constructo, o sea, siendo comúnmente aceptable. Si vemos, tenemos la validez de contenido de este instrumento, se evaluó mediante el alfa estamos hablando del índice de Lache. El índice de Lache, básicamente, en sus siglas en inglés, es la razón de la validez de contenido. Aquí, Lache lo que es una medida estadística que se utiliza para evaluar la validez del contenido. Es un instrumento de medición, como los cuestionarios, el test. Es un método que permite determinar de manera cuantitativa si un artículo, digamos, una pregunta es esencial. Entonces, lo que se hizo fue una prueba piloto con 10 profesionales expertos, digamos, jueces expertos, a lo que yo le llamé. Utilicé 25 ítems, 25 preguntas. En este contenido, el valor crítico mínimo establecido fue, la fórmula del H, fue 0.94. ¿Qué significa eso? Que el índice de valor contenido global es bueno. O sea, es bueno porque está por arriba de lo normal. Muy bien. Entonces, pero de aquí entonces, se evaluó la consistencia interna del ACE a través del alfa de Cronbach, obteniendo 0.78, que no es excelente, pero es confiable y es bueno. Y aquí lo que se evidencia es que la homogeneidad entre los ítems del cuestionario. ¿Qué fue? Se envió a 10 expertos el cuestionario de 25 preguntas y de allí entonces se hizo este cálculo a través de la medición del índice del H y el alfa de Cronbach. En conclusión de este instrumento, que es una prueba piloto, que no es el instrumento válido para la tesis, porque el instrumento válido para la tesis serían de 50 especialistas o expertos. Aquí utilizamos 10 para ver qué tal nos iba. Y entonces no fue mal, fue razonablemente bien, porque 0.78 como coeficiente en alfa de Cronbach, que es un instrumento que midió de que realmente todas las preguntas tienen una confiabilidad buena. Bien, por favor, la otra. Bien. El diseño muestral de esta investigación, la unidad de análisis, la población y el tipo de muestreo, se utilizaron empresas financieras, auditores,
la población es 100% profesionales, no probabilístico por conveniencia, porque básicamente estamos hablando de bancos, financieras, estamos hablando de oficiales de cumplimiento, de auditores, de contadores. También el cálculo del tamaño de la muestra de la prueba piloto, fue 95% de confianza, un 5% de margen de error, y la muestra sería de 50 profesionales, ¿no? En el futuro. Por favor. Bien. La prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach y la prueba de estadística de chi cuadrado. El chi cuadrado es una prueba de estadística. Todo esto para determinar la auditoría antifraude en la prevención del blanqueo de capitales. El coeficiente de alfa de Cronbach, que nos va a permitir a nosotros, básicamente, nos va a permitir que esta estadística mida la consistencia interna y la confiabilidad del instrumento. De allí, entonces, de que permite determinar la confiabilidad interna, se aplicaron a los expertos como prueba piloto y la consistencia, y se utilizó el SPS, que es otro instrumento para validar. Prueba estadística chi cuadrado, el chi cuadrado que nos permite determinar si existe relación significativa entre las variables. ¿Cuáles son las variables? La auditoría antifraude basado en el triángulo de fraude y la prevención de blanqueo de capitales. Y si existe relación, porque existe lo que es la causa y el efecto. Una cosa trae la otra. Bien, por favor. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Espero que la información haya sido positiva. Se le agradece todo. Bueno, profesor Pandales, muchísimas gracias y felicitaciones por su investigación. Me ha parecido que está muy bien sustentada desde la teoría y metodológicamente también, así que mis felicitaciones. Gracias. A los presentes, bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento, por favor. Por favor, pregunten. Opiniones. Bueno, yo sí tengo una opinión, Sí, profesor Pandale. Vamos a esperar que los participantes vayan gestionando sus preguntas. Pero me parece muy interesante desde los tres saberes de todo individuo, pues el saber hacer y el ser, cómo esa persona pues que hace fraude, ¿no? Usted comentó que era una persona inteligente, que era una persona audaz. Me imagino pues que tiene todas esos saberes, esas competencias desarrolladas, sobre todo la cognitiva o la intelectual, la competencia del saber hacer, porque debe ser muy hábil para hacer muchísimas cosas. Incluso pues dentro del ser tenemos esos valores, esa forma de interactuar con los demás, y yo sé que ellos se saben comunicar y relacionar con su entorno. Pero, ¿qué pasa con ese componente importante dentro del ser? Que son los valores, que son, por lo visto, según lo que usted ha explicado aquí, pues es el saber o la competencia que está fallando. ¿Qué podemos hacer por allí? Yo creo mucho en la supervisión. Y en la primera parte anterior yo expliqué de que muchas veces en los trabajos, los puestos son eternos para un funcionario, cuando deben ser rotados. Porque cuando usted deja a un funcionario mucho tiempo en el mismo puesto, usted está dando la oportunidad. Le está dando la oportunidad. ¿Por qué? Por la falta de control interno. No, porque él es de confianza o ella es de confianza. Esto no se trata de confianza. Hay que rotar al personal, primero para que todos aprendan. Todos aprendan, porque el día que usted falte, alguien puede cubrir. No, pero ese día usted faltó y nadie puede cubrir el puesto porque... Entonces, eso se presta para cometer un fraude. Y los autores lo demostraron. Entonces, en el caso mío, que ahí se habla de los autores, el autor Crazy habla de tres elementos, después viene el cuarto, que es la capacidad. Yo voy a presentar el quinto elemento. Ese es mi aporte. Ese es mi aporte. Porque si hay oportunidad, si hay racionalización, si hay presión y hay capacidad, tiene que haber un quinto, o tiene que haber un quinto que incida en que esos cuatro
Esos cuatro elementos estén presentes. Que estén presentes, claro. Entonces, ahora me toca a mí ese aporte, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, profesor Miguel. Davis Pérez, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas noches, sí, profe. Buenas noches, profesor Pandal. Excelente presentación. De verdad que muy bueno todo lo que nos explica, ¿no? Porque eso nos ayuda en el futuro, ¿no? A nuestro desempeño. Profesor, tengo dos preguntas que hacerle. La primera sería, en relación con la psicología del crimen financiero, no sé si existen algunos rasgos de personalidad comunes que tienden a repetirse quienes cometen estos delitos. Y también quería preguntarle si desde el punto de vista psicológico suelen justificar internamente sus acciones estas personas que incurren en el fraude o corrupción. Bien. Muchas veces el perfil digamos, el delincuente es la motivación, es principalmente la motivación. La mayoría se quejan por el salario que tienen. Ese es el principal factor, el salario. El salario, y ustedes saben que los salarios realmente aquí en Panamá están bajos. Pero si usted hace un análisis de todo lo que ha pasado aquí en Panamá en cuanto al tema de corrupción, porque esta tesis me motivó a hacerlo por lo que yo he visto durante los últimos 10 años, corrupción, sobreprecio, una serie de cuestiones. Entonces, la motivación obliga, la falta de motivación obliga o hace, porque uno no sabemos cómo la persona la está pasando con ese salario de 300, 400 dólares. No es que estoy justificando, pero eso es parte de todo. Pero no hay motivo de cometer fraude, porque tenemos valores, ¿no? Y el tema psicológico, bueno, imagínense que usted no tenga agua en su casa, como está pasando hoy en día. Nadie tiene agua. Hasta últimamente está pasando hasta alto extracto, está pasando en agua. Ahora imagínense la persona humilde que no tiene ni siquiera agua en su casa. Eso obliga a caer, o no tengan para comer, obliga a caer en la delincuencia. Por eso que yo les hablaba mucho de la prevención, ¿sí? Porque podemos hablar de psicología, pero entonces, y la prevención es muy importante, y motivar a las personas. Usted escucha cada día en el aspecto delincuencial, muerte acá, que se matan entre ellos, pero es porque no estamos mirando para otro lado. Cuando yo le expliqué la primera parte, le dije a ustedes, ¿qué es lo que hacen en Panamá? En Panamá nada más se dedica a la parte legal. Nada más hablan de la parte legal, pero nadie habla de prevención del fraude. Nadie habla de eso. Eso no está en la palestra. Y eso es un aspecto muy importante. Gracias. Interesante. Les recuerdo, en el chat está la encuesta de satisfacción. Por favor, se les agradece llenarla. Así podrán obtener su certificado. Gloribet Aguilar, adelante. Hola, buenas noches, profesor. ¿Me escuchan? Gracias, cómo no. Sí. Felicidades, profesor. Las dos sesiones, la verdad que han sido muy interesantes. Y bueno, me llevo el tema de que ya una auditoría tradicional no es suficiente. Y bueno, mi consulta sería, usted habló acerca de la epistemología, que utiliza su método empírico analítico. Y me llamó pues la atención esta parte que, bueno, no había escuchado anteriormente sobre este estudio, ¿no? Que busca la verdad. Y me parece interesante porque justamente dentro de las auditorías y demás buscan varios factores, ¿no? Entonces, no sé si me podría ampliar un poquitito acerca de el método que utiliza la epistemología dentro de la auditoría. Licenciada, ponga la filmina en la epistemología, por favor. La explicación. Ahí, bien. Es que la epistemología inicialmente es interesante porque ¿qué? Primero lo que estudia el conocimiento, cómo lo debemos obtener, qué significa saber algo y cuáles son sus límites. La epistemología, en mi investigación, básicamente se pregunta cosas como qué es el conocimiento, cómo sabemos que algo es verdadero, porque no lo sabemos hasta que lo investiguemos y lo logremos. ¿De dónde viene lo que sabemos? La experiencia, la razón, la ciencia. Estudia la diferencia
que hay entre creer algo y saberlo. En el tema de la investigación, la epistemología nos permite, cuando yo le digo empírico analítico y le digo un paradigma positivista, es porque al utilizar la evidencia cuantificable, y la interpretamos cualitativamente, explicamos el fraude financiero. Entonces, esto se fundamenta en la teoría del triángulo de fraude, que es lo que yo estoy enfocado, el triángulo de fraude. Y en el diamante de fraude de Hermanson. Y esto explica el comportamiento fraudulento a partir de la presión, la oportunidad de racionalización. Por ejemplo, y el enfoque empírico-analítico se basa en la observación de la realidad, porque una cosa es que me lo diga, una cosa es que yo lo vea. Se basa en el análisis de datos medibles. Por eso que esta investigación tiene 25 ítems para comprobar de una manera la hipótesis, ¿sí? O sea, aquí se va a utilizar los métodos cualitativos y cuantitativos, que llamamos mixtos, a través de herramientas estadísticas. Aquí se explica las relaciones causa-efecto. ¿Cuál es la causa y efecto de esta investigación? Si mi tesis doctoral se llama La auditoría antifraude en la prevención de blanqueo de capitales, 2 puntos, un enfoque basado en el triángulo de fraude. La causa, la auditoría antifraude, basada en el triángulo de fraude. El efecto, blanqueo de capitales. Ese es el efecto, ese es el problema. Entonces, el paradigma positivista nos va a sostener a nosotros que la realidad existe. Ahí nos vamos a dar cuenta, pero solo se puede conocer de manera aproximada. ¿Por qué? Porque se reconocen los resultados. Sí se reconocen, pero no son verdades absolutas, sino conclusiones sujetas a revisión. Como yo le dije, esta situación del fraude no es que tenemos la varita mágica para arreglarla, pero por lo menos podemos mitigarla. Yo estoy seguro que sí. De allí entonces, por eso que hago énfasis de que el quinto elemento, espero que ya lo estoy creando yo, así que espero que sirva de algo ese aporte. Gracias. Pues sí, felicitaciones, futuro doctor Miguel. Le recuerdo a Gloribet y al resto que el profesor Pandales está haciendo un doctorado, está culminando su doctorado y que esta postura epistemológica es un requisito del doctorado. Así que cuando ustedes llegan a su doctorado tienen que detallar, describir su postura epistemológica, es decir, desde dónde el profesor Pandales está estudiando este tema con base epistemológica que es el origen. Y muy bien sustentado, profesor Miguel. Felicitaciones, de verdad. Gracias. Adelante, Freddy González. Buenas noches, autoridades de MICE, profesor. Primeramente, felicitarle y desearle éxitos en su proyecto doctoral. Muy bueno el trabajo. Para mí, le agradezco porque es una oportunidad como futuro profesional de actualizarme en estos temas de auditoría, son de muy gran interés. Lo que mi consulta, porque como ustedes nos dicen en clase, para uno nunca debe quedarse con la duda, es sobre el modelo COSO, si me lo puede explicar brevemente. Bien. El modelo COSO, hay varios COSO, ¿no? Nosotros tenemos el modelo, está el COSO 1, 2, 3, 4. El modelo COSO que yo estoy implementado es el de control interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque el control interno es una de las bases fundamentales en la investigación. En Panamá no se hace control interno. En Panamá simplemente, y usted a donde vaya, en Panamá simplemente se hace una auditoría hoy y ya nos olvidamos de eso. Entonces, el COSO nos va a permitir a nosotros hacer énfasis directamente en lo que es el control interno para que la investigación se promueva, para que en la metodología de la cuantitativa y la cualitativa nos permita a nosotros el análisis integral del fenómeno estudiado y que contribuya a un diseño de instrumentos de recolección de datos, digamos, orientado a evaluar la efectividad de la auditoría antifraude. Por eso que este estudio tiene implicaciones directas en la transparencia financiera, la confianza, para que haya confianza en los inversionistas, por ejemplo, en la estabilidad económica, la implementación de auditoría más efectiva, como prevenir el acto de corrupción, fortalecer la gobernanza corporativa y proteger todos los recursos públicos y privados. Sí.
si yo pudiera enmarcar esta tesis doctoral a todos, sería mejor, porque yo me fui directamente a la parte financiera. Pero le va a servir para todo tipo de empresas, precisamente por eso, porque el modelo COSO nos permite a nosotros implementar un control interno. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Freddy. Bien, Freddy. Coordinación. Adelante, profesora Zoraida. Con gusto. Sí, me llamó mucho la atención, por eso que puse la diapositiva, esto en específico. ¿Cuál? Si yo voy a hacer una investigación, ¿cómo sé cuántos ítems yo debo colocar para llegar a resolver esa pregunta? Bueno, es que los ítems lo hace usted. En mi caso fueron 25 ítems, puede haber sido menos. Como he doctorado, la Universidad de Panamá te sigue 25. Ah, ok. Sí, 25. Pero no es que hay un instrumento, no es que hay algo que diga tiene que ser esto para que puedas lograr contestar esa pregunta. No, porque en el caso mío, el doctorado son 25 ítems. No sé para licenciatura, pero aquí lo que se hizo fue buscar 7 expertos, 7, después se buscaron 10 participantes. 17 para la medición del índice del H y el otro 10 para el alfa de Cronbach. Recuerden que les dije que, por ejemplo, el alfa de Cronbach y el índice del H nos va a permitir a nosotros la efectividad. Y como esto es básicamente ese ejemplo que está allí, es una prueba piloto, que sí se hizo, es una prueba piloto. O sea, creo que usted ayudó. Entonces, en el alfa de Cronbach es un índice estadístico que nos va a permitir la consistencia interna del alfa de Cronbach. En este sentido, el alfa de Cronbach nos va a permitir la consistencia. ¿Por qué? Porque esos 25 índices fueron a 10 participantes. Ya esos 10 participantes no eran expertos, eran profesionales comunes de autoría y de contabilidad. Acá, en el alfa, mediante el índice del H, se usaron 7 expertos. Esos eran especialistas en el tema, ¿sí? Acá simplemente eran conocedores. Era para evaluar. Los especialistas me estaban evaluando mis 25 ítems. Los 7 expertos evaluaron mi ítem. O sea, yo se los envié, ellos me lo evaluaron y cuando yo hice el cálculo me dio un punto 94. Quiere decir que mis 25 ítems están bien. Están bien. ¿Sí? No, 100% no, pero sí lo están. Entonces, por eso lo puedo utilizar para hacer entonces el alfa de Cronbach a 10 participantes profesionales. Entonces, me bajó. Yo supongo que me bajó a 0.78 precisamente porque los 10 participantes no son expertos. No son expertos y dieron su punto de vista. Y la mayoría, su punto de vista, se centraban en el centro, pues, más o menos. Entonces, no fueron muy directos. Pero al final, la confiabilidad de este alfa de Cronbach, que es el que nos está midiendo las actitudes y las opiniones y las percepciones en una serie de afirmaciones y nos permite a nosotros entonces ordenar desde un punto de vista si es totalmente desacuerdo, si está en desacuerdo, si está de acuerdo, porque son de 1 a 5 puntos específicos. Entonces aquí este índice estadístico me permitió a mí utilizar esos 25 ítems, porque no me salieron mal, para utilizarlo ahora para hacer el verdadero instrumento de los 50 personas como muestra, que voy a hacer ya para el doctorado, para la tesis en sí. ¿Cuál sería el valor mínimo que yo tendría que tener para saber que lo que yo estoy colocando dentro de lo que acaba de usted de hablar de alfa Cronbach? Bueno, interesante. Esto es como cuando estamos haciendo la evaluación de A, B, C, D, F. Casi igual. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Cuando está ya por debajo de 61%, 61%, entonces hay que volver a revisar todo eso. Indudablemente que aquí en 78 hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque hay que revisarlo porque si bien es cierto, los jueces me dieron, hey, está bien, o sea,
su punto de vista, porque ellos evaluaron. Entonces yo hice mi cálculo y me salió punto 94. Pero cuando lo hicieron los profesionales, salió más bajo. Y que la confiabilidad es buena, no es que es mala, es buena. Pero los ítems, hay algunos ítems que hay que revisar, correcto. Pero ahí está bueno, digamos menos de 61 ya es malísimo. Lo ideal gracias, profesor. es 70 para arriba, es lo ideal mejor. Si no hay que volver a hacerlo todo de nuevo, porque cuando estás en los 60 mejor es hacerlo todo nuevamente. Okay. Bueno, estoy segura que va a recoger información interesante, muy importante, que le midan pues las variables de estudio. Así Correcto. que bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Pues bueno, profesor Pandales, muchísimas gracias y felicitaciones. Y a todos los presentes, pues la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología, UNICIT, y la Facultad de Ciencias Administrativas, Empresariales y de Negocios, le dan las gracias por su participación en esta actividad tan interesante y de mucho provecho para todos ustedes. Así que bueno, espero que tengan una excelente noche. Les recuerdo que en el chat está la encuesta, por favor, para que la llenen. Y bueno, feliz noche para todos. Muchísimas gracias y éxito, profesor Miguel. Gracias a todos. Saludos. Okay, sí, Muchas gracias. Felicidades, profe. Gracias. Gracias, profe. Muy bien. Estudiante, profe. Yesiret, Muy dime, bien. Giovanni, Micaela, Roberto, Carlos. Yesiret. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches, profe. Gracias. A ustedes. Eso es una Espero que hayan disfrutado de todo. Claro que sí.